Hola, estás en Vive tu Emoción, un podcast de psicología donde te acercamos todo lo que no te han contado sobre tus emociones. Hoy con Aitor Erola, especialista en entrenamiento de fuerza. Hola de nuevo a nuestro hogar donde, sabéis, nos encanta poner atención y cariño al tema de la salud mental. Marta y yo muchas veces decimos que cuanto menos tiempo subjetivo evidentemente tienes o menos te apetece mirar en tu interior, quizás es cuando más lo necesitas. Y esto no solo sucede en nuestra profesión, sucede en otras tantas, como por ejemplo cuando tiene que ver con la salud física. También probablemente muchos y muchas de vosotros en algún momento os ha dado pereza atender el cuerpo, esto signifique bailar, hacer deporte, pero realmente todos sabemos que cuando hacemos una práctica corporal salimos siempre mejor. ¿Y esto por qué sucede, ¿no? ¿Qué relación hay entre el cuerpo y la mente? Para eso y para muchas cosas muy interesantes alrededor de la salud física y el deporte, hemos traído a una persona maravillosa que nos acompaña hoy, Marta. Absolutamente. Bienvenido, Aitor Erola. Muchas gracias. Aitor es una persona muy especial para nosotras, ya lo avisábamos también en redes el día antes de poder grabar. ¿Y por qué eres una persona muy especial para nosotras? Pues porque más allá de que eres nuestro amigo, que eso es lo principal, eres una persona a la que admiramos mucho, mucho por lo que hace y sobre todo por cómo lo hace. Y para nosotras esto es especialmente importante porque cuando nos dedicamos a trabajar con las personas, pretender trabajar con la persona sin atender las necesidades de la persona, sea lo que sea que estemos haciendo, para nosotras es como primero de profesionalidad, ¿no? Y si algo te puede definir de una, es precisamente esto, ¿no? Entonces, bueno, para quien no te conozca, Aitor Erola, que eres graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y especialista en entrenamiento de fuerza. Bienvenido hoy aquí a este episodio porque vamos a hablar precisamente de entrenamiento de fuerza y de salud mental. Muchísimas gracias, chicas. Ha sido un placer para mí que me hayáis dado esta oportunidad porque creo que tenemos un poder divulgativo y que podemos ayudar a mucha gente, llega a mucha gente desde aquí. Y si conseguimos encender 2-3 chispas a cualquier persona que nos escuche próximamente, pues tendrá todo el sentido del mundo y compartirlo con vosotras, pues maravilloso. Ojalá que sí, seguro que esas chispitas después de este ratito que vamos a compartir se van a encender, pero bien. Pues bienvenidísimo. Muchas gracias. Hemos hecho una pregunta en redes. Bueno, sí. No, siempre se me va a olvidar decir el aroma. No siempre, pero hoy se te estaba olvidando. Sí, se me estaba olvidando. Bueno, hemos puesto limón activador, ¿vale? Absoluto. Un limoncito rico que nos acompaña aquí en esta sala y que envuelve pues todas nuestras palabras. Entonces, hemos preguntado en redes la siguiente pregunta: ¿cuánto altera tu rutina de deporte las diferentes fases del ciclo menstrual? Y si eres consciente o no de estos cambios. ¿Qué ha ocurrido? Pues que algo que tampoco nos sorprende mucho, ¿no? Ahora estábamos hablando un poco de los resultados. El 60% casi dice que altera mucho estos cambios del ciclo menstrual. No vamos a hablar solo de ciclo menstrual, pero vamos a hablar mucho también de esto. Un 27% dice que no es consciente de si hay cambios o no, o de cómo altera eso a su práctica. Y un 14% dice que directamente no le afecta. ¿Qué opinamos sobre estos resultados? Pues probablemente el 7% de esas personas que creen que no le afecta porque ni siquiera se han parado a quizás sentir qué es lo que está pasando en su cuerpo cuando realizan una práctica de actividad física, ¿no? Y al final, cuando es necesario comprender qué va a producir el ciclo menstrual en nuestro organismo a nivel fisiológico, para entender que no hay que dejar de entrenar o no hay que pararse, sino hay que entrenar diferente. Y dentro de cada fase de ese ciclo menstrual, en la que ya entraremos más adelante, pues nos va a hacernos darnos cuenta que cómo están nuestras hormonas, sobre todo hablar de la progesterona y de los estrógenos, va a depender de cuánta cantidad de energía tenga, qué sensación de fatiga tengo, qué nivel inflamatorio o qué retención de líquido, y esto va a afectar directamente al entrenamiento. Y nosotros como profesionales, pues obviamente tenemos que saber qué pasa, hacer ver a esas mujeres que saber en qué fase se encuentran es muy importante, y sobre todo como profesionales pues tenemos que adaptar el entrenamiento a esa fase. Eso es clave. Qué bueno. Esto es fascinante porque es aprender de tu ciclo menstrual en el gimnasio. Es que jamás en la vida yo pensaba que iba a poder aprender más sobre mi ciclo menstrual. Esto, lo que pasa, Aitor, es que no sucede así. Claro. O sea, esto sucede porque
tú lo generas y tú consideras desde tu filosofía y perspectiva que esto es importante y que hay que tenerlo en cuenta, porque compartíamos antes una conversación muy interesante en la que yo te decía, donde yo he llegado a ir al gimnasio y el entrenador personal, la gran pregunta es ¿cómo te llamas? Y fin. Bueno, mira, por lo menos. Bueno, por lo menos me llamaba por mi nombre. Por lo menos. Pero a partir de ellas, pues te pones a hacer esto y esto. Hola, pues soy una persona general. que a lo mejor ha tenido lesiones, de hecho las tengo, que a lo mejor no sabes mi estilo de vida, no sabes nada de mí y ya te pones a proponerme. Entonces, cuando yo te escucho a ti y ahora cuando los oyentes te escuchen, vais a flipar. Efectivamente. A ver, hay una cosa que me he dado cuenta desde hace no mucho tiempo y es que la gente no valora nuestro trabajo, pero creo que la pregunta no la tenemos que hacer nosotros como profesionales, si nosotros hacemos valer nuestro trabajo. Y sin pensarlo, nuestro trabajo incide directamente sobre la salud física y la salud y la vida de las personas. Y cuando eso lo tenemos entre manos, no todo vale. Entonces, eso de que una persona te pregunte a ti como entrenador, ¿me mandas una tabla de ejercicios para yo poder hacer en mi casa tal de vez en cuando para estar en forma? No te puedo dar como si fuera una receta sobre qué tienes que hacer si no te conozco, si no sé cómo comes, no sé cómo duermes, no sé cómo está tu entorno emocional, qué nivel tienes de entrenamiento, qué lesiones tienes. No puedo hacer eso. Sería pues irrespetuoso con la salud de esa misma persona. Y eso la gente no lo entiende. Claro. Y no es tan difícil. Un poco con el ejemplo este de la receta que dices, se me ocurre que en el fondo, aunque tú pongas una misma receta, si los ingredientes vienen de lugares diferentes, tienen una calidad diferente y el resultado de la receta no puede ser el mismo. Por lo tanto, esa receta genérica para todo el mundo, si estamos hablando de su cuerpo y del impacto que esto puede tener a muchísimos niveles, pues no puede ser el mismo, ¿no? No, obviamente. Entonces, claro, tú, Aitor, tienes un centro que se llama Atlas y que está en Marbella. Has venido expresamente aquí a Madrid para poder grabar, cosa que te agradecemos enormemente. ¿Cómo es exactamente, que ya vamos seguramente escuchando un poquito en tus palabras, pero cuéntanos un poquito cómo es la filosofía de Atlas, cómo te gusta a ti trabajar? Pues a ver, todo nace desde la base de que alcanzar un objetivo que le planteas a una persona, que una persona se plantea de manera aislada, sin que tenga repercusión en la salud física y emocional, no tiene sentido, y todo nace desde aquí. Además, el nombre de Atlas se lo pusimos porque Atlas es la primera vértebra cervical, la que conecta la cabeza con el resto del cuerpo. Y yo creo que nosotros los entrenadores tenemos que estar ahí, justo en esa comunicación constante entre qué le hago al cuerpo, pero respetando al jefe, al de arriba, ¿no? Y pues todo lo hacemos desde un modelo biopsicosocial donde nosotros manejamos el entrenamiento de fuerza para aplicar un estímulo y poner tareas a las personas, pero siempre tenemos en mente que el entorno social y emocional, las creencias, las experiencias y todo lo que rodea a la persona que no sea directamente en la sala, también tenemos que manejarlo y estar en comunicación constante para saber cuándo es el mejor día para cada cosa, ¿no? Es que esto es... que me entra la risa. Me entra la risa. De la risa nerviosa de las experiencias pasadas, ¿no? en tu historia, porque no solo tú, pero probablemente muchísimas personas que nos estén escuchando, ojalá que no, pero creemos que acertaremos si decimos que muchas de las personas que se han relacionado con el deporte, con el entrenamiento a lo largo de su vida, no se han encontrado con esto, ¿no? Con una mirada más allá de lo que tienes que hacer físicamente, ¿no? Exacto. Además, creo que el entrenamiento puede ser o la mejor herramienta terapéutica para mejorar la calidad de vida de una persona, pero también puede ser muy rápidamente en lo que termina de romperla por dentro. Entonces, esto es algo con lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Claro. Esto es súper interesante, esto de dónde está ese límite, ¿no? De romper o no a la persona, porque tú te habrás encontrado con un montón de casos y de experiencias de personas, quizás además en el deporte de alto rendimiento, que también te dedicas a esto, que de alguna manera se han encontrado quizás en esa línea en la que precisamente desde ahí se han roto, ¿no? Sí, de hecho hay un ejemplo que suelo ponerle a los clientes de Atlas, además, para explicarle esto y el por qué tiene que ser así. Y si tenemos en mente a dos personas con el mismo sexo, misma edad, mismo nivel de entrenamiento, misma experiencia, uno tiene un entorno emocional estable, duerme bien, se alimenta bien, el otro, presión constante, no duerme bien, tiene un entorno emocional muy inestable.
El resultado físico a corto plazo del entrenamiento va a ser muy parecido, pero ¿es sostenible a largo plazo? Esto es la pregunta que hay que hacerse, porque el que el proceso sea sostenible a largo plazo va a generar un hábito, y cuando ese hábito soy capaz de mantenerlo es cuando de verdad cambia la salud. Lo otro no tiene sentido, vamos a alcanzar un objetivo muy rápido, pero luego ¿qué? Claro. Y esas preguntas son como con las que los entrenadores tenemos que encender esas chispas que hemos dicho antes sobre qué objetivos me planteo, qué expectativas tengo con el centro al que voy, qué pretendo mejorar en mi vida, si es mi salud o es que solo tengo un objetivo estético que es además irreal e inalcanzable. Y hay veces que tenemos que tener conversaciones incómodas sobre yo mido 1,70, peso 70 kilos, yo no puedo pesar 95 kilos, imposible, de manera sana, no. Y esto pues es muy importante, ¿no? Claro. Y realmente, Aitor, ¿qué es lo que sucede en nuestro cuerpo? Porque todos hemos tenido probablemente la experiencia de qué bien salgo, ¿no? Cuando muevo el cuerpo, qué bien me sienta a nivel anímico, a nivel emocional. Porque, ¿qué sucede? ¿Realmente qué está sucediendo? Pues mira, no me gustaría entrar mucho en fisiología y muchos tecnicismos, pero sí que tenemos que hablar de qué pasa a nivel fisiológico para que entendamos por qué cuando vamos a entrenar o a hacer una actividad al aire libre o algo que implique un ejercicio físico, qué se produce en el cuerpo, ¿no? Lo primero de lo que me gustaría hablar con vosotros es de estrés y cortisol. El estrés normalmente lo tenemos asociado como que es algo malo, pero es algo innato que tiene nuestro cuerpo y que nos hace despertarnos y responder ante un desafío. Entonces, cuando entreno fuerza, ese desafío genera un estrés en el organismo, y ese estrés lo que hace es activar el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, que tiene un nombre un poco así, liberando cortisol en sangre. Entonces, en una respuesta aguda al entrenamiento, el cortisol se dispara, pero luego se generan adaptaciones que se ha demostrado que unas horas después del entrenamiento, el nivel cortisol basal con la que venía la persona se reduce. Y esto entonces pues nos da mayor tolerancia al estrés, entendiéndolo como algo positivo. Al día siguiente o a los 2 días siguientes voy a ser capaz de soportar un estrés mayor de una manera respetuosa. Y pues se puede reducir la ansiedad, por ejemplo, y esa es una de las sensaciones que nos da el entrenamiento. Eso en cuanto a este eje del que hemos hablado. También es muy importante hablar de hormonas, ¿no? Nos vamos a quedar con 2 que para mí son clave y que creo que son los que producen los cambios más potentes. Uno es la testosterona. Cuando entreno fuerza, produzco daño en el tejido, el cuerpo responde de manera sistémica para reparar ese tejido con la síntesis proteica y la testosterona en hombres y en mujeres sube. ¿En qué se traduce? Que llego cansado y me voy con más energía. ¿Cómo? Nadie lo sabía. Pues es por esto, ¿no? Y otro de los factores que es súper interesante es factores neurotrópicos cerebrales, que son las proteínas que se encargan de reparar daños cerebrales y de proponer la conexión de nuevas neuronas, ¿no? Y mejora la neuroplasticidad. ¿Esto en qué se resume? Mejora cognitiva a todos los niveles, sea personas sanas como nosotros o personas, imaginaros el alcance que puede tener o el impacto en personas que tienen pues, una enfermedad neurodegenerativa. Wow. Así que esto es muy interesante. También tenemos que hablar de endorfina, serotonina y dopamina. Se liberan automáticamente cuando inicia un movimiento de manera consciente y con un objetivo. Si no hay objetivo, no es de la misma manera, así que esto es muy interesante saberlo. Sensación de bienestar, sensación de placer. También tenemos que hablar de inflamación. Cuando hablamos de inflamación, entrenamos fuerza, producimos el daño que hemos dicho en los tejidos, se liberan citoquinas proinflamatorias. Es decir, es como voy a hacer un entrenamiento y mi salud en un corto plazo va a empeorar. En un corto plazo. ¿Qué pasa con las adaptaciones después? El proceso responde de una manera antiinflamatoria y la inflamación sistémica baja. Y esto es muy importante porque leyendo un estudio se analizó personas con trastornos depresivos con nivel de inflamación sistémica y había una correlación enorme. No me acuerdo exactamente el porcentaje, pero fijaros qué impacto puede tener. No que sea la única herramienta terapéutica, pero que ayuda es pues asegurado. ¿Pero esto con la rutina y la frecuencia o en un solo entrenamiento No, esto sucede? Esto ha sido con un programa de entrenamiento, creo que eran 8 semanas, un grupo de población que eran solo grupo de población de edad entre 40 y 55 personas y analizaban algunas de las hormonas, pero los resultados significativos fueron proceso inflamatorio, sistémico y depresión, que todo estaba valorado de una perspectiva pues subjetiva, de cómo se sentía esa persona que estaba en ese trastorno, ¿no? De esa forma.
Y por último, creo que es muy importante también hablar de que el entrenamiento de fuerza y todo esto nos ayuda a tener una mayor densidad mitocondrial que se resume en una mayor capacidad oxidativa. Lo resumo muy simple. La hipertrofia es el aumento del tamaño de la fibra, que es lo que conseguimos entrenando. Ese aumento del tamaño de la fibra hace que nuestras mitocondrias tengan mayor densidad, es decir, aumente el número. ¿Qué es la mitocondria? Orgánulo celular que se encarga de la respiración celular. Si tengo mayor densidad mitocondrial, eso se resume en mayor capacidad oxidativa. Mi cuerpo tiene mayor capacidad de consumir oxígeno. Más energía, menos fatiga, más capacidad de enfrentamiento. O sea, cada vez tener más capacidad, en este caso es sano y es lo que debería ser. Pero siempre de la mano con respetar todo lo otro para no tirarlo por tierra, ¿no? Claro. Y esto... Wow. Bueno, ¿sabes qué estaba pensando mientras te escuchaba, Aitor? Todas las personas que cuando preguntamos estrategias de regulación emocional nos digan el ejercicio, ahí paramos de hablar, ponemos este trocito de podcast. Pues por esto lo estás haciendo. Efectivamente. Por todas estas razones, a ti te funciona una Claro estrategia. que realmente a nivel popular yo creo que lo que más conocido ha sido más extendido está en los efectos que tienes, que libera endorfinas. Endorfinas. Haz deporte que te va a venir bien. Que te sienten muy bien después. Así ya sin ningún rigor es eso. Pero Haz deporte que te sienta bien. es importante saber que es fisiológico, que es que pasan cosas que te hacen bien. Claro. Y eso es muy importante saberlo. De hecho, todos los que nos escuchen y ahora lo sepan, ya van a saber por qué es tan importante entrenar. Pero y es un que refuerzo muy positivo. Me parece muy relevante Maravilloso. saber qué ocurre porque es un impacto directo sobre tu cuerpo. Exacto. Es decir, que ya no es un hago ejercicio y ya está, sino que sabes que dentro todo esto se está movilizando y todo esto está ocurriendo. Y por supuesto está impactando pues, a varios niveles de nuestros muchos planos, ¿no? Claro. Dice una compañera a la que queremos y admiramos muchísimo, que es Vicky Ferrandiz, en su proyecto personal ella tiene una frase, ¿no? que dice: el cerebro también es cuerpo. Y a mí me encanta esta frase porque en el fondo es de lo que estamos hablando, ¿no? Nos limitamos a atender corporalmente y ahora también el entrenamiento de fuerza parece que se ha puesto como muy de moda, ¿no? Y hay como un poco esta corriente, pero en el fondo tenemos que entender que ese entrenamiento de fuerza, como bien decías, no puede estar reñido con lo que a nivel cerebral también está necesitando, digamos entonces físicamente, claro, ese cerebro que también es parte del cuerpo, ¿no? Y están pasando un montón de cosas cuando entrenamos y cuando entrenamos bien, que eso también pues es muy importante. Y entrenar bien engloba atender también todo eso y tener en cuenta todo eso que pasa detrás. Entonces, antes cuando estábamos hablando me gustaría que compartieses una cosa que nos has contado, y es cuando te escriben los clientes de Atlas algún día diciéndote que pues han tenido un mal día o se encuentran mal por X o lo que pasa, y cuál es lo que hacéis, cómo hacéis en Atlas esto. Vale. A ver, aquí hay que hablar de una cosa que creo que como entrenadores pasamos mucho por alto. Nosotros nos centramos mucho en lo técnico, lo fisiológico, lo científico. Y si queremos ayudar de verdad a una persona, tenemos que intentar hacer que consiga y tenga un hábito saludable, sea con nosotros o sea fuera, pero sin llegar a una obligación rígida. La línea es muy finita. Entonces, nosotros cuando alguien nos llama al centro, nos escribe: Aitor, no tenía un buen día, el dolor va a más, me he peleado con mi pareja. Lo primero que hacemos es hacerle que ellos se sientan entendidos y acompañados. Le incitamos a que vengan, no los obligamos, y cuando llegan no los estamos esperando con el entrenamiento que había y hay que hacerlo sí porque sí. Pues ese día lo más no importa ni cuántas repeticiones haga ni cuántas series haga del ejercicio, ese día se convierte en el mejor para darle un abrazo cuando llega, para contarle un chiste, para ponerle un juego escondiendo los muñecos. No sé si lo habéis visto hace poquito. ¿Habéis visto el juego de los muñecos? Ah, no. Te lo enseño, Katia. Animamos desde aquí a que todo el mundo siga las redes sociales de Atlas, aunque estén en Marbella y no puedan entrenar con vosotros por lo que sea, da igual que sigan las redes porque es una maravilla. Pues fíjate, cuento este juego muy fácil. Me encontré un muñeco de un huevo Kinder, de un Playmobil, que vienen dentro de regalo, y lo puse en la recepción y la gente empezó a traer pues muñequitos de sus hijos, de que se comían los huevos Kinder, y hemos hecho una colección de 9. Cuando se le ha ido ocurriendo a unos y a otros y escondiendo los muñecos para los que vienen en el grupo de después lo encuentren, pues entonces pensé en hacer un juego. Y parece que no, pero esos días en los que la gente ha venido, que ha dormido mal, estresada del trabajo, llega y dice: ¿de verdad voy a esconder los muñecos? Y en cuanto pones el tiempo y le dices: tienes 2 minutos para encontrar el muñeco, en grupo, lo que recibe es bestial.
sonrisas, al que le duele la rodilla está corriendo buscando los muñecos de rodilla y tú dices, ¿cómo? Juego Pues aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Qué bueno. Y creo que es una manera muy... A nosotros nos sirve, lo vemos todos los días en el centro, ¿no? Qué bueno. Qué interesante. ¿Te acuerdas de este claim que teníamos en la asociación de la mejor terapia es aquella que no lo parece? Sí, total. Que al final la gente acaba, cuando hacíamos terapia con perros y demás, que dices, bueno, es que todo lo que estás haciendo no te das cuenta porque tú estás con la motivación, en este caso en el animal, en este caso en encontrar los muñecos, pero que estás haciendo lo que te niegas a hacer luego sesión tras sesión, ¿no? Claro, y que es tremendamente terapéutico. Y muchísimo. Al final lo que hacéis vosotros en gran medida es tremendamente terapéutico, muchas veces a nivel físico y también, porque no, en esa influencia también del impacto emocional y psicológico de las personas. Obviamente yo no estoy preparado para valorar el impacto emocional que supone venir a entrenar a Atlas, pero sí veo como la gente se va mejor de cómo viene. Y es un refuerzo bueno para nosotros de que lo estamos haciendo bien y que perdura en el tiempo. Pero me encantaría que algún día estuvierais allí analizando qué cambios se están produciendo en una persona desde que llega hasta que pasa un determinado tiempo, luego se marcha, cómo ha crecido, no a nivel físico solo, sino también bueno, es emocional. que ahora escuchándote, es que eso lo podemos valorarlo en el sentido de que podemos que te quieres ir a ayudarte. Marbella, ¿no? Me quiero ir a Marbella, ¿lo has notado mucho? Yo quería llevarlo así, dándole una vuelta, pero claro, me lo has destapado enseguida. No, pero quiero decir, jolín, igual podemos acompañarte, ayudar. Evidentemente serían como una medición o cuestionarios cualitativos, ¿no? Pero y subjetivos, pero bueno, yo creo que de alguna manera se puede medir lo que hacéis y el impacto que tiene. Ya lo hablaremos, vale. Entonces. Y Aitor, una cosa que descubro de tus palabras es que es importante la rutina, el hábito. Es importante esto, ¿no? Lo digo porque muchas veces cuando uno se enfrenta al ejercicio físico, en su biografía es mucho, nada, un poquito, nada, muchísimo. Y esta inestabilidad me imagino que no es lo que se busca, ¿no? No, necesitamos un hábito para que el cuerpo tenga constante estímulo. Si yo aplico un estímulo, pierdo salud, voy mejorando con mi descanso y si antes de que vuelva a caer ese pico que producimos con las adaptaciones que hemos hablado antes, si no vuelvo a aplicar otro estímulo, el estímulo es que no avanzo, porque no es sostenible, no es mantenido en el tiempo. Necesito ir produciendo estrés constante para hacer que tolere cada vez un poco más e ir con esa mejora de la calidad de vida. Y cuando somos mayores, que ojo, a partir de 30 años las hormonas empiezan a caer, así que los tres estamos ya finos. Empiezan a caer. Madre mía. No solo se trata de ir a más fuerza, a más capacidad de soportar volumen, a más intensidad, no, es que a veces lo que hay que hacer es seguir aplicando estímulos para no caer tan en picado y envejecer de manera saludable. Y eso es muy importante y la gente no se da cuenta. Mayor edad, más fragilidad, más cuesta frenar ese envejecimiento. Luego es tarde. Ya, claro. Yo muchas veces he escuchado y he dicho, confieso aquí, esta frase de, es que qué desagradecido es el ejercicio porque de repente, verano, por ejemplo, ¡pum!, se te van todas las rutinas al garete y yo que lo mío es la piscina y entras en un septiembre que dices, venga, hombre, por favor, ¿a esto estamos? O sea, ¿he perdido todo o qué pasa? ¡Qué desagradecido es! Y claro, esto también afecta a nivel motivacional. Claro. Obviamente. De hecho, creo que voy a destapar un mito. Hasta 4 semanas sin hacer nada, los niveles de fuerza se mantienen. Ojo, de fuerza. Vale. Los tejidos sí cambian. Claro. Obviamente tengo menos gasto energético, voy a tener una mayor reserva de grasa si en una época estival, que lo normal sería seguir comiendo lo normal, lo que tenemos en nuestro día a día, pero eso no pasa. Hay más salida, hay más vida social y también es sano a veces salirse de ahí, de la rutina estricta. Es sano porque nos da también adaptabilidad a, pues de repente, picos de ingestas calóricas bestiales y luego vuelvo otra vez a mi rutina, a lo que en gran parte del año hago. Eso es lo sano. Pero cuando dejo de entrenar un mes, la inflamación que yo voy generando con ese entrenamiento, pues mi tejido muscular se desinflama, disminuye la hipertrofia, disminuye la capacidad funcional, aunque mi nivel de fuerza se mantenga. Y lo que está relacionado con la salud mental no es lo estético, ni el tamaño de los tejidos, ni la cantidad de grasa que tenga en el cuerpo, es el nivel de fuerza. Y esto es muy importante decirlo. Paro de entrenar, hay cambio físico, obviamente. Pero educar que van a producirse y que no pasa nada,
Eso yo creo que es lo importante. ¿Y qué entiendes? O sea, ¿qué se entiende por entrenamiento de fuerza? Para que todos nos pongamos en la misma página. Entrenamiento de fuerza implica yo mover una carga en el espacio-tiempo. La gente normalmente entiende que el entrenamiento de fuerza es coger una barra con un montón de kilos y moverla, y no es así. Hay personas que con 2 kilos ya se sienten estimuladas y con eso es suficiente. Luego hay personas con 61 años, como mi padre, que está en un entrenamiento de edad de frenar la sarcopenia y mueve 150 kilos en hip thrust y en sentadilla. Y tú dices, bueno, la edad es determinante y hay que individualizarla, pero hay que individualizarla porque esto cambia. Y el entrenamiento de fuerza es precisamente esto, ¿no? Nosotros luego como profesionales determinamos cuando analizamos a una persona qué volumen, qué cantidad de daño producimos, qué cantidad de recuperación tiene, porque no es lo mismo entrenar a Katy y a Marta, que igual teletrabajáis sentada con un ordenador, a un obrero que trabaja 10 horas al sol y está picando una pared. Esto es igual de importante que lo otro, ¿no? Es que yo creo que la gente igual no tiene el concepto claro de ejercicio de fuerza y no sé qué, pues está imaginando calistenia o algo así, ¿no? Claro. Y entonces lo rechaza. Parece que siempre se le ha dado mucho recorrido al cardio y ahora no, pues como... El entrenamiento de fuerza también es sentarse y levantarse de la silla 10 veces con el propio peso corporal. Eso significa fuerza. ¿Qué ocurre? Nosotros como personas sanas esto no es suficiente. Claro. Entonces, andar es necesario, está bien, porque hay que tener un estilo de vida activo. Hacer pilates también, pero hay que hacer fuerza. Tenemos que hacer esfuerzo moviendo cargas que nos supongan a nosotros que sean pesadas. Hay que moverlo de una manera repetida para producir esas mejoras que hemos hablado antes fisiológicas, y es que es necesario. Y el que no lo hace por gusto, lo acaba haciendo por necesidad. Por lesión musculoesquelética, el músculo es el sostén de nuestro aparato locomotor. No hay sostén, no hay estabilidad, hay daño. Hay daño, hay dolor. Y si no se hace nada para incidir ahí, hay dolor persistente. Hay pérdida de funcionalidad. Hay frustración por perder, jugar con mis hijos, trabajar. O sea, estamos hablando de una cosa que es muy potente. Claro, que afecta a la vida cotidiana. A todo. Es que afecta a todo. Y en esta línea que decías, Aitor, que es importante personalizar en función de la edad, pero no generalizar, sino personalizar. Personalizar en función de las necesidades de esa persona, pues a nivel laboral, a nivel emocional, a nivel de momento vital. Estamos hablando de todo eso. Es súper interesante una cosa que nos comentabas sobre como que también es importante personalizar si estamos entrenando un hombre o estamos entrenando una mujer. No es lo mismo. No, aquí vamos a abrir un melón interesante. Interesante. Abrámoslo. Sí, porque gracias a Dios ya ha cambiado la visión del entrenamiento sobre esto y ya se individualiza a todos los niveles. Pues edad, sexo, población, grupo específico, dolor, lesiones previas, experiencias, país, temperatura, todo está totalmente individualizado, pero con el tema del hombre y la mujer, todos los estudios científicos desde hace 20 años para atrás o 25 para atrás, todos eran hechos en hombre. Entonces a la mujer se le entrenaba como un hombre pequeño. ¿Verdad? Un hombre pequeño. Me encanta esta frase. Sí. Y es muy insultante, porque es que no es un hombre pequeño, es una mujer. Y entender las diferencias que hay entre los sexos, pues es clave, porque el hombre tiene un entorno hormonal mucho más estable. Y además la progresión y la exposición al entrenamiento puede ser una línea recta. Es como un ciclo como siempre perfecto para ir progresando. Y la mujer es un ciclo perfecto, pero que va en multitud de direcciones por el ciclo menstrual. Cambian las hormonas de semanas en semana y de días en días muchísimo, y conocer qué ocurre a nivel fisiológico nos tiene que hacer decir, vale, ovulación, este día es tu día. Levantas carga alta, lo que os contaba del caso de Atlas, que no sabía por qué tenía tanta fuerza. Pues ese día hay que motivarlas que levanten carga. Pero el día que se encuentra con la menstruación y tiene la regla, es importante que vengan y se muevan, que sostengan el hábito, hacerla entender que ese día ni es un buen día para hacer fuerza porque hay inflamación, porque hay dolor, porque hay fatiga, igual a nivel emocional no se encuentran bien, pero que tú como hombre, entrenador, se lo cuentes a todas esas mujeres a las que entreno, es como muy reconfortante para ellas porque se sienten como, ostras, que yo tengo que estar así y así está bien.
Bueno, Wow. es que es súper interesante esto, porque en cuanto al sesgo en biomedicina, en ciencia, ¿no? Que hay, o sea, que es evidente, en cuanto a que lo que tiene que ver con las mujeres, pues no se estudia, pues ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? Si no es interesante ni nos implica ninguna. Realmente en esa línea es que cuando te leíamos, ¿no? Hablando un poco de qué íbamos a hablar durante el episodio, cuando explicabas las fases ovulatorias, que hemos empezado por esto, porque creo que es muy interesante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el ciclo menstrual, nos escuchen hombres o nos escuchen mujeres, o sea, creo que todos tenemos que saber esto. Una de las reflexiones que hicimos entre nosotras fue es que yo no tengo ni idea de esto. O sea, es que ni nosotras mismas nos han explicado, nos hemos acercado a nuestro propio ciclo menstrual, a nuestras propias fases, a conocernos, a saber qué pasa en nosotras, cómo funciona. Y claro, de ahí sí podemos más o menos saber que, bueno, es que sí influye, pero no hay una información real y rigurosa. Sí la hay, ¿no? Pero quiero decir que no nos acercamos muchas veces, no se nos ha acercado una psicoeducación, una educación sobre esto, que es que nos pasa cada mes. Y que lo peor de todo es que al final uno, o una más bien, se acaba autodiciendo pues qué débil soy, que no llego a lo que llegan los demás, pero qué narices me pasa hoy, es que estoy fatal. Y claro, acabas en mensajes muy autopunitivos cuando realmente hay una explicación, quizás en este caso desde fuera se puede abrazar esto mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece tremendamente interesante. Yo creo que el entrenador que me encontré sabía la ovulación que yo estaba teniendo ese día. Acertó. Él la sabía, él Dios la la sabía. Diana. Con mi nombre dijo, ya está, estás en esta fase. Te miró a la cara. Animamos desde aquí, ¿no? A todas las mujeres, por supuesto hombres del mundo, que está muy bien que tengáis esta información, pero que menos que nosotras sepamos lo que nos pasa y por qué nos pasa y nos conozcamos un poquito más. ¿Podrías decir brevemente, porque me parece muy relevante, pinceladas, sin entrar a lo mejor en la profundidad más absoluta, de qué es lo que nos ocurre en cada fase respecto a lo que viene siendo el ejercicio? Por supuesto. A ver, hay 3 fases, una la dividimos en 2, que es la fase folicular, digamos que la temprana es los días que tengo el periodo. Y esos días hay inflamación, hay dolor, hay sensación de fatiga. Pues ese día nosotros como entrenadores deberíamos reducir el volumen, reducir la intensidad, mantener escucha constante de, oye, ¿cómo te estás encontrando? Porque, oye, si la mujer te dice que no porque tenga la regla No vale, tiene pues por hoy qué no hacemos, estar no mal, tiene por qué claro. condicionar si se encuentra bien. Pero claro, tiene que haber ese proceso de escucha. Claro. Porque sabemos, y tienen que saber tanto ellas como nosotros, en qué día están. Y es muy sencillo mirar y entender que estamos en un día específico del calendario. Y os aseguro que los síntomas que encuentran a nivel emocional y físico en el entrenamiento es como si fuera, que nada más que hay que pensar en qué día estoy y voy a entender cómo voy a entrenar. Ya predispuesto con matices. Claro. Después de la fase folicular temprana es la tardía, donde empiezan a subir de manera progresiva los estrógenos, entonces el cuerpo empieza a tener más sensación de competencia, tengo más energía, más motivación, empiezo a acercarme a la ovulación y mi cuerpo va como de manera progresiva hasta alcanzar el pico, pues va como soportando más intensidad y teniendo una sensación de competencia grande. Y luego llega la ovulación, que es sobre el día 14 aproximadamente, que este día hay un pico de estrógeno. Se ha demostrado que la mayor activación neuromuscular en una mujer se da en el día de la ovulación. Wow. Pues día maravilloso para entrenar potencia, para hacer el burro. Que también hay que hacer el burro a veces, y ese día es maravilloso. Pero ojo, porque también se ha dado cuenta que de la ovulación en adelante, que es la fase lútea, la progesterona empieza a subir, los estrógenos empiezan a bajar, ahí es como que se da y nos empezamos a preparar otra vez para repetir el ciclo. Aquí empiezo a retener líquido, aumenta la temperatura corporal, tengo menor capacidad de elongación tendinosa sana y empieza a dispararse el riesgo de sufrir lesiones. Wow. De hecho, me atrevería a deciros, os voy a buscar un estudio, lo voy a mandar, de incidencia de riesgo de rotura de ligamento cruzado anterior en deportistas, y es abismal el tanto por ciento que se rompe en esta fase. ¡Wow! Wow. ¡Ostras! Todavía están investigando por qué. Obviamente, pues sabemos, empieza a subir la inflamación, hay más fatiga, hay menos capacidad de soportar volumen, repetir. Pero todavía a ciencia cierta no se sabe por qué ocurre o por qué está habiendo este índice lesional ligamentoso, porque no afecta a músculos, tendones, es ligamentoso. Fijaros qué interesante. No, brutal.
Brutal. Wow. Bueno, pues yo me voy a acercar de otra manera al ejercicio físico. Desde luego, por lo menos entendiendo dónde estoy hoy, teniendo esa percepción de escucha más allá del calendario, pero también escuchándonos, ¿no? Y de alguna manera es que encima ser como muy conscientes de nuestro ciclo y de en qué momento estamos, porque en muchas mujeres sí, a partir del el día 14 puede ser la ovulación, pero hay mujeres que tienen ciclos más cortos, más largos. O sea, es que cada uno tenemos que buscar un poco en nosotras, ¿no? Y os pondremos, porque nos compartía María Cantero, una compi del equipo, nos compartía en una supervisión un libro precioso que era como una especie de diario del ciclo menstrual, que implicaba un montón de cosas súper bonitas. Ahora mismo no recuerdo, pero es que era una delicia de libro, y lo pondremos para que la gente lo pueda tener. Y oye, creo que es un regalo precioso y es una manera súper bonita de entendernos, ¿no? Y de conocernos Claro que sí, más allá. por supuesto. Qué bueno. ¿Y cuál es la media de edad aprox que se acerca a Atlas? ¿O es muy variada? La verdad es que tenemos de todo. Todo se centra sobre todo en personas de entre 25, 26 a 60. Ahí está el grueso. Pero tenemos desde personas con 80 a 85 a adolescentes con 12, 13 años, que son los más jóvenes que tenemos en el centro. Y esto también es un criterio de adaptación del entrenamiento, entiendo. Entiendo que sí. Sobre todo parece que a partir de los 25 en este país ha cambiado un poco la cultura del mundo del entrenamiento. Ya se sabe que el entrenamiento no es ocio y se ha convertido en salud. Entonces, sí vemos como las personas adolescentes pues todavía disfrutan más, y yo los animo que sigan haciéndolo, de hacer deporte al aire libre, hacer deportes en equipo, jugar, porque siguen jugando, tienen que jugar. Y a partir de los 25 o 30 años como que empezamos a valorar mucho nuestra salud, empezamos a experimentar cosas en nuestro cuerpo que ya no funcionan como cuando eres adolescente, ya empiezan a doler las cosas, y es como que empiezan a saltar alarmas de que algo no está bien, y ahí ya por fin ponen la salud en manos de personas y centros como nosotros. Ya no vale cualquier cosa. Claro. Uh-huh. Y qué interesante, me gustaría que hiciésemos como dos paradas. Hemos hablado del ciclo menstrual, y en la vida sexual y reproductiva de la mujer pues hay muchos pasos, muchos momentos, muchas etapas. Una de ellas es el embarazo, si se da, pero es una de las paradas que me gustaría poder poner como cierto foco, o que nos compartieras un poco, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, a nivel personal, fue un momento brutal de conexión con el deporte. Yo siempre bromeo con que a mí no me ha llamado Dios para el deporte, porque no es una cosa, siempre nos reímos tú y yo con esto, pero bueno, a mí Igual no he encontrado lo que te... Claro, sí, seguro. O sea, hay cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, a mí me mola muchísimo escalar, pero no acabo encontrando, bueno, la motivación está por ahí, por algún sitio. La encontraré algún día. Pero la historia es que, por ejemplo, sí encontré una motivación muy potente con el entrenamiento en el embarazo. Mi motivación está en el compartir en el otro. Mi motivación está en el otro, cuando tiene que ver con el deporte, pues en el compartir con el otro, en el compromiso que tengo con el otro, y en este caso, pues en el que tenía con mi propia criatura, ¿no? Y estuve entrenando maravillosamente bien, a la que le agradezco enormemente todo, con Silvia, que es otra de las compañeras. Yo le mando un saludo grande desde aquí. Sí, la queremos un montón a Silvia. La verdad que para mí fue un proceso precioso poder entrenar con ella y poder conectar con algo. Además, has hablado antes de una cosa que es como de esta neuroplasticidad, que favorece la neuroplasticidad. Si algo ocurre en el embarazo, se está viendo en estudios que, por cierto, volviendo al sesgo en ciencia en la mujer, no se estudia los efectos del embarazo desde hasta el 2017, que se empezó a estudiar. Ojo al dato. Qué ocurre en el cerebro de una mujer en el embarazo no se ha estudiado, porque no ha parecido interesante hasta el 2017. ¿Se ha estudiado qué ocurre en el embarazo en el cerebro del hombre? Bueno, puede ser. Pues igual alguno encontramos. Algo más hay por ahí, ¿no? Pero más allá de esto, si algo ocurre en el embarazo, precisamente es una neuroplasticidad enorme, porque hay cambios a nivel estructural, funcional, anatómico del cerebro, ¿no? En cuanto a materia gris, etcétera, etcétera. Entonces, ocurren muchísimas cosas. Y claro, hablando de la importancia que tiene el entrenamiento de fuerza en el embarazo y conectándolo con esa neuroplasticidad de la que hablabas antes, de alguna manera entiendo que por eso y por muchas otras cosas más que ahora nos cuentas, claro, es un beneficio enorme, cosa que todavía hay
profesionales de la salud que se dedican a trabajar con esto que desaconsejan el entrenamiento de fuerza en embarazadas. ¿Podemos abrir este melón también? Podemos abrir este melón, yo estoy encantado de abrirlo y que nos lo comamos. A ver, yo creo que hacer lo que estamos haciendo hoy y también sale a defensa de nuestra profesión, porque tenemos un intrusismo bestial y cualquier persona que está fuerte, o ella considera que está fuerte, se siente entrenador, ofrece sus servicios y se carga a la gente. Y esto es una realidad. Entonces, poco a poco estamos consiguiendo que se nos encuentre el hueco que tenemos, que es un eslabón más entre médico, fisioterapeuta, psicólogo, entrenador. Cada uno ocupa una parte que es muy específica, pero que sin las demás no funciona. Y a nosotros se nos ha escupido siempre de ese eslabón y es como, tengo una lesión o sufro alguna enfermedad y me aconsejan que vaya al psicólogo para transitar por lo que estoy pasando y aceptar un poco cuál va a ser mi situación a partir de ahora. El médico me cura, el fisio me recupera el rango de movimiento y desde ahí fuera a la vida real. Y en medio no hay nada. Y para que no vuelva a ocurrir, no hay nada. Y esta es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Yo creo que todavía muchos médicos, sobre todo mayores, entienden que el entrenamiento de fuerza lo entienden como hemos hablado antes. Una barra con una bestialidad de kilos, hacer el burro sin sentido ninguno, sin un objetivo preciso. Y gracias a Dios esto está cambiando, ¿vale? Creo que ella confía en que nosotros tenemos ese espacio y se ha demostrado ya todo lo que hemos hablado nosotros a nivel fisiológico, pues en la mujer y en la futura madre, pues muchísimo más. Desconozco qué pasa exactamente con el feto y con el cerebro de la mujer en el embarazo a nivel fisiológico. No sé si hay algún cambio más que sea diferente a los que hemos hablado antes. Pero creo que es un proceso donde sí o sí estar acompañado de un profesional que pueda entender qué cambio estás produciendo a nivel hormonal, qué capacidad de ajuste, qué dolores asociados a un cambio en la biomecánica del cuerpo. Tu pelvis se va a anteversión para la posición del bebé, te aumenta la lordosis, pierdes densidad muscular porque tiene ahí una personita que te está quitando la energía. Todo esto es muy importante paliarlo. Hay días que si estás acostumbrado a entrenar fuerza en tu vida anterior, tú puedes seguir entrenando. Si tú corrías en tu vida anterior, tú puedes seguir corriendo porque no marca un cambio muy grande en tu vida. Ahora, una persona sedentaria que no ha entrenado nunca fuerza, pues igual hay cosas mucho más interesantes que hacer que no sea entrenar fuerza. Y ahí sí que puede venir bien, pues, un pilates especial para embarazadas, moverse simplemente, estar con personas que la acompañen de una manera en la que ella se sienta más cómoda, porque igual eso es como entrar en un territorio demasiado desconocido para el cuidado que hay que tener en ese estado, ¿no? Uh-huh. Y tú hablas de embarazos, yo hablo de perimenopausia. Pero bueno, no estás tan lejos del embarazo, ¿eh? No. ¿Qué me ibas a decir? No. Que no estás tan lejos de la menopausia. No, al revés. ¿Cómo que peri? Al revés, amiga, al revés. Estaba diciendo que dices que yo hablo de los embarazos, pero digo, hombre, pero tú acabas casi de embarazarte de la última vez, o sea que... Sí, es verdad. Pero me rodea mucho, me imagino también claro, con quien yo también me rodeo, ¿no? Y entiendo que ya que estábamos hablando de ciclo menstrual, embarazo y demás, también será un momento muy clave, ¿no? Pues este melón sí que es grande. Espero que a todas las mujeres que están peri o menopáusicas, por favor, a partir de mañana tienen que buscar un centro cerca o alguien para entrenar fuerza. ¿Por qué? Cuando la menopausia llama a la puerta, la caída hormonal cae en picado. Hemos dicho que a partir de los 30 empieza como a acentuarse ya esa caída, ya hemos llegado a nuestro tope, pero cuando llega creo que es una pérdida. Ahora vamos a hablar vosotras desde vuestro campo, yo a nivel fisiológico digo pérdida porque pierdo masa muscular, pierdo densidad ósea, aparece la sarcopenia, pierdo fuerza, pierdo capacidad, pierdo funcionalidad. O sea, es una pérdida de muchas cosas. Y desde vuestro ámbito, esa pérdida, ¿cómo se gestiona? ¿Quién la acompaña? Claro. Pues es que realmente creo que precisamente hablar de perimenopausia y de menopausia está empezando a darse.
O sea, creo que todo lo que tiene que ver con la mujer, con la salud reproductiva de la mujer y la salud sexual de la mujer es un tabú. Siempre lo ha sido. Por lo tanto, si nos vamos a hablar de lo que es la menstruación y sus fases, ¿por qué no sabemos? ¿Por qué no tenemos esta información? Pues porque casi es una cosa de la que no te tienes que avergonzar. Es algo que tienes que esconder, es algo que no tiene que pasar. Y ya no más si nos vamos a la menopausia, ¿no? Que es mucho más que un proceso en el que no duermes menos porque tienes insomnio y te dan sofocos, ¿no? Es que es una transformación a nivel corporal y es un proceso fisiológico que se da dentro del cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, acompañar y entender qué está ocurriendo hormonalmente, qué está ocurriendo emocionalmente, conductualmente, qué ocurre, es algo que todas las mujeres del mundo tienen que empezar a hablar. Y se tiene que empezar a naturalizar, se tiene que empezar a normalizar, tenemos que empezar los profesionales, por supuesto, a poner esto encima de la mesa y las mujeres del mundo a no avergonzarnos de los diferentes procesos que pasamos en nuestra salud sexual y reproductiva. Porque y él lo ha dicho, es pérdida, es tristeza. Absolutamente. Es un momento de muchas pérdidas. Por lo tanto, es una agudización de esta emoción. Claro. Que me imagino que eso afecta a motivación, afecta... Entonces, si tú vas pongamos en el mejor de los casos que está yendo a un centro a entrenar y no lo acompaña algo motivacional, ¿no? Algo también buen rollo, esa sensación de disfrutar de esto, efectivamente. Pues al final, si ya estás en pérdida, en tristeza, estás desmotivada, estás agobiada y en transformación no pedida, no requerida, pues claro, al final es muy fácil soltar y decir, ¡buah! Yo creo resignación. Que esas mujeres, nada más que entrando por la puerta de un centro, que además, por la edad que tengo y las mujeres que ahora entreno en menopausia, nosotros hemos sufrido una evolución muy grande en cuanto a la mujer en la vida de ahora, en la sociedad de ahora, pero ellas todavía sufrieron un mundo muy machista, donde una mujer entrenara, si antes era ocio, una mujer entrenara, eso era impensable. Entonces, nada más que conseguir que esa mujer confíe en mí o en Silvia y venga 2 días a la semana, solo con venir, estar con gente que no conoce, reír, conocer a otra gente, solo con eso, ya es ganar. Luego ya va todo lo mecánico después que nosotros planteamos porque el dolor aumenta. Si decimos que baja la densidad ósea porque el pico de estrógenos cae y hay una alteración entre el equilibrio de las células óseas, que son los osteoblastos y osteoclastos. Osteoblastos construye tejido óseo, osteoclastos lo destruye. Esto se rompe, la densidad ósea baja y el riesgo de caída y de fragilidad es bestial. Pues si, además de la socialización, el hacer comunidad, la persona está más fuerte, la densidad ósea sube con una densiometría, no es que suba porque lo digan los libros. Tengo personas en Atlas que vinieron con osteopenia leve y con osteopenia y osteoporosis y han mejorado sus niveles de densidad ósea entrenando. O sea, esto es real y con resultados. Pues si ya tenemos esas 3 partes de ese modelo biopsicosocial, imagínate el impacto que tiene sobre la salud mental de volverse a sentirse fuerte, no tener ese concepto de fragilidad, tener más capacidad funcional para todos los retos con los que se encuentre en su día a día, poder solventarlo, es una herramienta bestial. Y el típico caminar que siempre se les ofrece a ciertas personas, ¿es insuficiente? Sí. Bajo mi punto de vista, no me gusta la palabra insuficiente porque probablemente las mujeres que vienen a Atlas a preguntar sobre si yo las puedo ayudar, no hacen nada. Entonces, caminar, bien. Pilates, bien. Eso es mejor que nada. Entonces, tenemos que animar a construir hábitos saludables a cual sea, aunque no sea venir al centro. No hago nada, tengo que empezar a moverme, porque caminar es fuerza para una persona que no la entrena. Pero muy rápidamente el cuerpo carece de estímulo y necesita retos, necesita ese crecimiento, ese estímulo. Entonces, Pilates, bien, pero es tumbado en el suelo. Piscina, muy bien, porque voy a trabajar la fuerza empujando el agua, pero llegará un momento en el que esa carga no es suficiente. Vivimos en el suelo, vivimos de pie y manejamos carga, abrimos puertas, subimos cosas a un armario, hacemos una cama y levantamos un colchón, jugamos con nuestros nietos, sobrinos en este caso. Hay que hacer fuerza, sí o sí, somos fuerza. De hecho, veníamos en el metro, Aitor y yo,
Y le he ¿Qué ha dicho, pasado? pues le he dicho, digo, bueno, ahora tenemos unas cuantas paraditas y estamos en la primera parada, así que si quieres nos sentamos. Y dice, estamos de pie y hacemos fuerza. Claro. Le he dicho, bueno, pues verdad. Pues de verdad. Pues venga. Porque él venía de estar sentado. Me ha fascinado, digo, güey, un ratito con Aitor y ya estoy concienciada. Y ya estás entrenando, no puede parar este chico. No puedes parar. Ojo, esto que voy a decir es muy importante porque la gente ahora tampoco se obsesione con entrenamiento de fuerza, entrenamiento de fuerza, Claro. entrenamiento de fuerza, porque al final eso es 2 o 3 horas de 168 que tiene la semana. Wow. Las has contado, ¿eh? Poco. Es que hace poco hicimos un reel ahí con tu amiga que está en postproducción, ¿eh? Sobre esto, sobre ejercicio físico es estimular con un sentido y un objetivo. Pues voy a entrenar fuerza por mejorar mi rendimiento. Pero luego está la actividad física, que es toda esa actividad que hacemos sin un objetivo determinado. Por lo que hace Katia, que me ha comentado que se pone de pie y hace pues, un número de ponerse de puntillas maravilloso, porque eso es sostenible, lo puede hacer todos los días, donde sea, sin necesidad de material, sin necesidad de un compromiso con nadie, nada más que con ella misma. Claro. Tenemos que esforzarnos en que la gente tenga esos hábitos saludables. Me voy en coche, me voy andando. Tengo ascensor, voy por la escalera. Me siento en el metro, No De me pie. siento. de pie. Y hago fuerza. De Ahora hecho, fíjate siempre que- me voy a acordar de ti. Me ha dicho una cosa que me ha volado la cabeza, pero me parece interesante, con la mochila de los niños. Eso siempre lo he pensado, pero desde que ya me dedico a esto digo, me cago en la leche. Desde que somos niños son 8 horas en el cole, sentados, sin estímulos, sin jugar, sin moverse, sin trepar, sin correr, y lo único que mejora la salud que lleva la mochila llena de libros y que pese, le pongo un carro. Wow. Pero siempre lo hemos pensado que eso es por su salud, porque Sí, así claro, no le hace daño en la espalda. Vosotras dos sois madre, habéis visto a vuestro hijo cuando han empezado a andar, gatear, trepar. ¿Qué capacidad tiene el cuerpo de aprender constantemente en que el movimiento es de donde él recibe todo el rato la respuesta a cómo me tengo que mover, cómo tengo que subir la escalera, cómo tengo que bajarla, me caigo, así no, venga, pues cambio de pierna. Pero eso es un proceso que es totalmente automático. Mm. Y en el cole, lo único que ayuda son, a nivel físico, las 2 horas corriendo en educación física, que las chicas cuando tienen la regla, siéntate, no vayas a entrenar, Es verdad. porque tienen la nada. regla, encima la mochila, en vez de llevarla atrás, la llevan en un carro, pues vamos Ya. para atrás. Claro, es que le compartí a Aitor que escuché esta semana en la radio que en un estudio en Francia vieron que más del 70 o 75% de los niños, y no sé si es hasta 12, 16 años, no consiguen correr 5 minutos seguidos. Wow. Es impresionante. Pero Entonces, claro, esto está nuestra capacidad, nuestro cuerpo, su funcionalidad. bueno, En es fin. que si las rutinas y lo que ahora hacemos es estar ante una pantalla y no hay juego más allá, no hay movimiento más allá, y es la gran mayoría, la primera de las opciones de entretenimiento y de juego para los niños acaba siendo una pantalla. Y pues, alimentación. Y yo me acuerdo siempre mucho de mi fisio, que me dice muchas veces que los brazos ya no cargan nada porque en bipedestación, así que hay que activarlos, hay que darles claro. funcionalidad, porque si no, y claro, dices, bueno, es que tenemos que tener una mirada muy respetuosa a nuestra propia anatomía. Claro. ¿Y de dónde venimos? Exacto. Pues nosotros pasamos de ser cuadrúpedos a bípedos para tener la mano libre para cazar. Entonces sabemos que con las manos tengo capacidad de ser sutil, tengo capacidad de trepar, de coger algo, de lanzar algo, pero no tengo una excesiva fuerza en esas manos como no necesito trabajarlas con mucha fuerza, pero sí con mucho estímulo, porque soy muy preciso, porque es lo que uso todos los días para alimentarme, para todas estas cosas que son cotidianas. Las piernas todo lo contrario, las piernas son método de locomoción, y cuando nacemos, en cuanto termino esa fase y entro en el cole, se acabó el movimiento, Sentado. empiezan los problemas, porque tú coges a un bebé cuando empieza a caminar y tú lo pones y te hace una sentadilla con su espalda recta, su cadera abierta, los pies apoyados en el suelo, la planta del pie no se le va, no tiene dolor y se tira así 5 minutos y todo está bien, pero luego todo está mal, porque todo lo que hacemos es en contra de a donde hemos llegado evolucionando, ahora estamos involucionando. Yo no sé si
el día de mañana tendremos cabezas muy grandes, seremos súper inteligentes y tendremos un montón de herramientas, pero a nivel físico vamos para atrás. Bueno, es que este ejemplo que pones, ¿no? de los niños, que yo te lo he escuchado decir muchas veces, ¿no? De cómo nosotras siempre hablamos también, ¿no? Que a nivel emocional lo que vemos precisamente es que las emociones están tan bien colocadas, tan perfectas, tan equilibradas en los niños. Hay que enseñarles, por supuesto que sí, a regular muchas veces, a medir la intensidad de la emoción, pero realmente el momento en el que una emoción se pone en funcionamiento y la razón por la que se pone en funcionamiento tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces lo que pasa es que luego nos vamos perdiendo por el camino. Y esto me gusta mucho que lo digas, porque creo que en esta sociedad adultocentrista en la que vivimos, en la que solo miramos lo que nos pasa a los adultos y pretendemos que los niños hagan lo mismo que hacemos nosotros y les pretendemos meter en coles en los que les sentamos cuando son muy chiquititos, cuando eso está en contra de su propia naturaleza, lo único que estamos haciendo no es meternos a todos en lo que luego como adultos vamos a buscar la manera de salir de ahí y a sufrir absolutamente, ¿no? Entonces, si miramos más a los niños, si miramos más a la infancia, si escuchamos más todo eso, si nos damos cuenta de cómo el cuerpo funciona, quizás encontramos muchas más respuestas que mirándonos solo a nosotros, ¿no? Yo me acuerdo que mi profesor de máster, uno de ellos, traía a su hija de 2 años, nos la ponía así en la mesa para estudiar la biomecánica un poco. Pero luego nos dijo una cosa muy interesante de, si quieres aprender cómo se mueve un cuerpo humano, mira a un bebé. Es como que nace perfecto. Y nosotros luego lo vamos moldeando, no solo físicamente, sino también emocionalmente, lo vamos puliendo hacia una dirección, hacia otra. Claro. Pero siempre lo estamos como alejando de lo que fisiológicamente, biológicamente estamos aquí. Y eso es algo que hay que un poco plantearse si hacemos quizás no demasiado bien. Pues fijaos qué potencia toda la parte física, pero toda la parte anímica, o sea, cómo realmente está totalmente englobado e integrado, ¿no? Y esto es como las inversiones que siempre te dicen, vas tarde. No has empezado a invertir en bolsa, vas tarde. Pues esto es un poco parecido, en plan, empieza ya, mañana, ¿no? Tú te decías, si conseguimos, bueno, lo has dicho al principio, si conseguimos que las personas que nos están escuchando hagan clic, ¿no? Y se les encienda esa, vale, ahora entiendo y me voy a organizar, porque luego viene, esa es otra. Claro. ¿Cómo incorporo, cómo introduzco esto en una agenda donde está agendado hasta... Tiene que convertirse en una prioridad y eso hace que hace un trabajo muy grande con ello. Claro, y quizás la prioridad viene cuando es tarde, puede ser, en plan, ya tengo un... Cuando es una necesidad, antes, como has dicho, claro. El que no entrena por gusto o por afición, no encuentra la motivación suficiente, llega un momento en el que una lesión, un dolor, un problema, una enfermedad te obliga a ir, porque te dice el médico que o empiezas a moverte o duras poco. Claro, y es como en terapia. La gente viene a terapia cuando no puede más. La gente viene a terapia cuando el dolor es tan grande que se hace insoportable y cuando ya no puede no mirarlo, ¿no? O no atenderlo. Sin embargo, ¿cuándo notáis más que crece una persona? Mira, a mí las sesiones más bonitas, de las que más sacamos son las que vienen y me dicen, no sé qué contarte. Y digo, no. Y entonces hago así, me remango y digo, vale, no te preocupes, si yo ya sé por dónde vamos a tirar. Y esas sesiones en las que no hay que apagar el fuego, como coloquialmente decimos, son las sesiones en las que más podemos profundizar, son las sesiones en las que más sacamos y porque la persona está en disposición de... Claro. Entonces, con el ejercicio es exactamente lo mismo, entiendo, al final. Que me encantaría entrenar sobre todo a niños fuerza, porque es como, no, parece que no tienen, sí tienen problemas, obviamente, pero son como cuerpos que a nivel físico y biomecánico no tienen lesiones, no tienen dolor, no tienen limitación. Cualquier cosa que le ponga y le rete le va a motivar a hacerla. Todo va a ser una sonrisa, todo va a ser diversión y tiene que ser alucinante. Claro. Obviamente también me gusta mi trabajo porque ya he visto de primera mano cómo le he dado la vuelta, no nosotros, sino Atlas, el entrenamiento, la ciencia, todo lo que hay detrás, ha cambiado la vida de más de una persona y eso es muy bonito. Eso es precioso y al final es porque tenéis una ventana de oportunidad preventiva.
que es lo que le pasa también a la psicología, ¿no? Siempre nosotras defendemos la psicología como una disciplina preventiva y no como una disciplina únicamente de intervención, porque cuando hacemos un trabajo de intervención, pues ya hay un síntoma, ya hay un dolor, ya hay algo que queremos paliar de alguna manera. Y por supuesto la profesión está para eso también, pero también tenemos una parte tan bonita, tan intensa, tan extensa, que tiene que ver con la prevención en salud mental, que claro, si hacemos esa prevención física y esa prevención en salud mental van a estar interconectadas las dos y al final es un ganar, como has dicho antes, ¿no? En eso es precisamente donde creo que todos los que incidimos sobre la salud de una persona tenemos que preguntarnos sobre si, como estoy enfocando mi terapia, mi entrenamiento, mi hora con esa persona, va a ir acompañada de un proceso que sea sostenible a largo plazo, físico, emocional y socialmente. Porque si no, vemos que esto, por una de las partes, se va a romper. Entonces, no vamos a conseguir el efecto que queremos. Estaremos como, pues una lesión, te curo la lesión, te curas, pero sigues otra vez con la misma problemática y el mismo bucle. Y cuando tú incides antes y previenes y generas adherencia, aunque se vayan de tu centro porque se vayan a otra ciudad, ya saben que ese hábito es para toda la vida, como el que probablemente los que den el paso con vosotras, a veces de manera más intensa, otras veces más intermitente, otras veces más continua, pero ya es como que sabes que te viene tan bien, que es tan necesario, que te hace crecer tanto que es muy importante. Y también ocurre, me imagino, como nos ocurre a nosotras, que a veces hay que frenar a algunas personas en plan de ya, no te hagas más preguntas. Sí, todos los días. Tienes respuestas suficientes. Todos los días. Entiendo que en vuestro caso también es cuidado que no se pase a un hiperfoco, a una obsesión. Total. Entonces es mantener siempre como un equilibrio sano, ¿no? Hay como dos tipos de personas, las que hay que levantar, recoger y empujar, y a las que hay que bajar. Decir, tranquilo, que vas bien. Pues qué profesiones más similares. Sí, Sí, muchísimo. qué Pero bonito. muchísimo. Y antes era cuerpo por un lado, mente por otro, ¿no? Es como literatura por un lado, todo, y lo científico por otro, y nunca una unión. Y no sé por qué. Porque está totalmente conectado. Absolutamente. ¡Qué maravilla! Cómo me ha gustado este episodio. Sí, muy Héctor. necesario, muy necesario. Y lo explicas muy bien. Muchas gracias, chicas. Sí. Ha sido un placer haber venido aquí, como he dicho al principio. Creo que lo que hacéis es una pasada, porque de manera altruista hablar, invitar a profesionales para ayudar a las personas, eso es algo muy bonito y muy ético. Yo doy la enhorabuena, os admiro mucho. La admiración, sabes, que es de vuelta, porque de verdad que para nosotras es una pasada y siempre lo decimos, no, y no habrá, ¿dónde buscamos un sitio para entrenar que sea como Atlas, no? Sí. Pues esta es como la Por referencia. favor. ¿Cómo pueden encontraros en redes? ¿Es? Atlas Sport Angel. Si ponen Atlas, yo creo que Lo pondremos en la descripción. Sí, Sí. lo pondremos igualmente para que nos sigan y que vean el juego de los muñecos, por favor. Sí, de verdad, seguir las redes es maravilloso, pero sobre todo si sirve de inspiración para otros compañeros que se dedican al entrenamiento, que quieren de verdad tener un servicio vocacional como el que tú tienes y acompañar y ayudar a las personas en su salud de la forma en que lo haces y que lo hacéis, bueno, pues que sigan esta referencia y este camino, porque creo que así juntos vamos a poder Seguro. acompañar muy bien a las personas. Así que nada, esperamos que os hayáis inspirado. Yo siempre que hablo con Aitor de este tema salgo con ganas de hacer deporte, que es como una cosa de verdad muy impresionante en mi caso. Me creí que te iba a Así poner, que- me creí que te iba a levantar sentada. ¿Te Claro. imaginas? Pues ahora cuando cerremos la cámara lo hago. Entonces, pero de verdad, ojalá que os llegue la importancia de la prevención, de la salud, del entrenamiento de fuerza, del equilibrio en todas las cosas que necesitamos para poder unir este continuo que somos, que es cuerpo y cerebro. Y os esperamos como siempre y esperamos que, por supuesto, sigan. Pues iba a decir Ah. que abracéis vuestras por emociones, supuesto. pero Además, que atendáis vuestro cuerpo. por Gracias, favor. Kate, qué bonito. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.